solicitar que vinieran para acá. En muchas otras conferencias, sientas en casa, es universidad, de hecho, sé que varios han estudiado aquí, sé que tienen varios centros por acá. Qué bueno que estén por acá, sientas en casa. Y nosotros, pues, nos toca nada más auspiciar esta conferencia, en los cuales estamos muy gustosos. Pati, te toca aquí presentar. Bienvenidos a la universidad. Muchas gracias, Jorge Alarcón, vicerrector de esta Casa de Estudios, Universidad de Cancún. Muchas gracias por su hospitalidad, gracias por su apoyo. Muy buenos días, damas y caballeros. Sean bienvenidas y bienvenidos a este taller, a este importante taller para saber cómo defender a la familia en estos tiempos. Quien estará encargado de este taller, pues es una persona que es ampliamente reconocida, que tiene muchos honores, pero es tan humilde y tan modesto que no me quiso decir nada para que yo se los pudiera decir a ustedes igualmente. Estoy hablando del maestro Juan Dabdú, que es el presidente del Consejo Mexicano de la Familia, que fue creado desde el pasado 2010 y que fueron ellos quienes encabezaron las 240,000 firmas que llevaron al Senado de la República para hacer la modificación del artículo 4 constitucional para ampliar la protección y la defensa de la familia y del matrimonio natural. Así que les pido un fuerte aplauso para todos. Me voy a quedar aquí abajo, luego sí me ve, ¿no? Sí, sí. Para no tapar mucho aquí la pantalla. Fíjense, cuando me presenté me dicen, oye, empezamos en el 2010 y sí, llevamos 6 años, ¿verdad? Yo tengo 22 porque yo arranqué en la Conferencia Mundial de Población en la ONU, en el Cairo, Egipto, por accidente, ¿verdad? Yo digo que Dios me ha llevado por la vida empujones. Porque le digo, no, vengo por acá, no, te me vienes para acá, para este lado, ¿verdad? Y pues, no, te me vas para acá. Y hace 6 años decidimos que o me metí o me salí. Yo soy mercadólogo de profesión, aunque tengo 22 años peleando por esto de la familia. Y entonces dije, o cierras el despacho o te sales de esta batalla. Y dije, no, pues me meto a esta batalla. Y entonces empezamos a buscar gente que nos pudiera ayudar, le dimos forma a lo que ahora es el Consejo Mexicano de la Familia y lo arrancamos a fines del 2010. Y en el 2013, hace 3 años, analizamos la situación, hicimos una reunión en la Ciudad de México, invitamos a gente que ya hemos conocido en todos estos años, defensora de la vida y la familia, y les dijimos, bueno, trabajamos un día y concluíamos 2 cosas importantes. La primera es que la mayor amenaza que tiene este país es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Sí? Y la segunda es que teníamos que movernos a la Ciudad de México si queríamos hacer algo. Porque ya acá a la provincia nos llega todavía cocina, ¿verdad? Ya no le puedes poner ni sal. Así como te la mandan, ya no puedes hacer nada. Entonces nos mudamos al Distrito Federal y la verdad es que fue una de las mejores decisiones que pudimos haber hecho. Entonces hemos podido trabajar, estar cerca de las demás organizaciones de vida y familia, de todos los líderes de las principales denominaciones que hay en el país de carácter religioso, diputados, senadores, etcétera, cosa que nunca hemos estado haciendo, o sea, ya desde Monterrey. Entonces, ahorita la forma en que vamos a trabajar es, les voy a presentar qué es, para ponernos todos en el mismo ambiente, qué es la reforma al cuarto, qué es lo que está proponiendo el presidente, cuáles son las diferencias. Desde ahí vamos a empezar a ver argumentos y reflexiones que les van a servir a ustedes para argumentar, ¿no? Para poder defender. La presentación no traemos explicación, pero ahí les sugeriría que la presentación se las puedo dejar aquí con mucho gusto, para que se las compartan, ¿no? Para que ustedes no estén tomando nota de lo que aparece ahí, sino que solamente pues tomen nota de las cosas que yo voy diciendo como complemento a las líneas. Después tendremos un receso y luego entraremos ya a la parte más, bueno, les doy algunos tips sobre cómo debatir, ¿verdad? Por si los invitan al programa de hoy, sobre todo, ¿no? El programa de hoy. Y luego pues ya entraremos a hacer unos ejercicios adicionales, ¿no? En los ejercicios yo lo que haré es agarraré el rol de conductor del programa de hoy, ¿no? Pues les haré preguntas fuertes, difíciles,
y ustedes me responderán. Aquí la idea es que participe, ¿no? Que se equivoque, no pasa nada, ¿no? Están aquí precisamente para aprender, para poder compartir con ustedes lo que yo he aprendido en estos 20 años. Entonces, participen, porque cuando se equivoca uno hace la reflexión es más profunda, ¿no? ¿Cómo le fallé? Entonces, debemos entrar, ¿no? Entonces, empezaremos con la primera parte. Si empezamos con la siguiente, por favor. La siguiente. Está consiguiendo que en tanto viaje perdí ahorita el control remoto, entonces hay que ver 3 reflexiones. O sea, todo lo que vayan a ver aquí me gustaría que lo vieran a través de 3 reflexiones. Primero, esto que dice Walter Schum, es un sacerdote legionario, el libro se llama Matrimonio y Familia, un nuevo horizonte. Dice: el futuro de los hijos estará determinado. No sé si pudiera apagar esta luz. Esta sección de aquí, ¿sí se puede? ¿Se pudiera subir? Pues, en la boca. Ahí está mejor. Si ven, si otra, me da como se me casa. Sí, me vuelven a decir, no, con toda confianza. Sí. El futuro de los hijos estará determinado en gran parte por la sociedad en la que vivan. Lo que nos está diciendo ahorita es que no importa qué tan buenos padres sean ustedes, qué tanto se esfuercen ustedes por ser buenos padres, si no nos ponemos a trabajar en cambiar este entorno en el que están viviendo nuestras familias, nuestros hijos y nosotros lo vamos a tener cuesta arriba, ¿sí? Es más, ya en este momento el entorno, lo que viene de afuera, es completamente diferente a lo que enseñamos en la casa y en la iglesia, ¿sí? Y en la escuela. Entonces, pues los muchachos lo tienen cuesta arriba, y nosotros también, porque pues vamos a encontrar que nuestros hijos nos dicen: papá, pues ¿qué tienes, hombrecito? Está bien. La gente argumenta siempre a favor de las posturas contrarias, los muchachos, y uno no está preparado para argumentar porque no hemos trabajado en cambiar ese entorno. ¿Qué tanto nos puede afectar? Muchísimo, ¿eh? Por ejemplo, un día platicando con daba una conferencia donde hablábamos, entre otras cosas, resultaba no sé si bajamos porque creo que están batallando para ver. Gracias, cuidado que yo paso un lado por ahí y se lo ponemos aquí. Sí, y acá mi celular ahí. ¿En qué está? Se me fue. ¿En qué estábamos? ¿Perdón? Estaba platicando una persona después de una conferencia donde hablábamos del alcoholismo. El problema de México no son las drogas, ojo. El problema de México es el alcohol. Tenemos 10 veces más adictos al alcohol que a todas las drogas juntas, ¿sí? Y de ese 10 veces más hay 500,000 que son menores de edad. Hay 500,000 de menores de edad que son adictos al alcohol. Entonces, platicando, me decía él: pues mira, qué bueno, estoy de acuerdo contigo, fíjate que es muy importante con los hijos. Yo por lo mío también mucho. Mis hijos, tengo 2 hijos jóvenes de 20 y 22 años, no toman, y cuando toman me avisan, no manejan, se vienen en taxi, voy por ellos. Entonces, digo: oye, pues qué bueno, te felicito. Oye, pero fíjate que eso no es suficiente. Dice: ¿qué más quieres que haga, Juan, si soy un buen padre? Y yo le decía: mira, no es que seas un mal padre, yo no soy que seas mal padre, te estoy diciendo que no es suficiente. Te lo voy a poner de esta manera, le digo yo. Me va a dar mucha tristeza un día hablarte a las 2 de la mañana para decirte que tus hijos responsables y prudentes venían de la fiesta sin haber tomado una sola gota de alcohol, pero vino un desgraciado borracho a 100 kilómetros por hora, se pasó un alto y te acaba de matar a los dos. Qué bueno que los enseñaste a no tomar. Ahora dime, ¿qué te sirvió, Karen? ¿Y por qué anda gente alcoholizada manejando en la calle? Porque no nos esforzamos por hacer que la ley se cumpla. No le exigimos a la autoridad, como vamos a ver adelante, que haga las cosas como deberían de estarse haciendo. Entonces, desde cosas tan simples como un accidente automovilístico hasta tragedias como la guardería de Hermosillo, ¿no? Que nuestros hijos mueran quemados por la irresponsabilidad de las autoridades, porque no les hemos sabido exigir. Siguiente, por favor.
Siguiente. Ah, sí. Ahí está. Cuando los pastores callan, las ovejas se pierden. ¿Sí? Aquel pasaje de nuestro Señor que dice, mis ovejas conocen mi voz y me siguen, pues aquí en nuestro país no se da. ¿Sí? Y no me estoy refiriendo a los sacerdotes, a los pastores, a los obispos, nada más, que sí es importante, sino a todas aquellas personas que hemos tenido o tenemos ¿cómo se llama? La oportunidad de involucrarnos en un activismo social, o que tenemos gente, responsabilidad de gente, nosotros responsabilidad por ellas. Esa gente tiene que hablar, los profesores en las escuelas, los mismos empresarios que tienen empleados, tienen que hablar de las cosas que quieren y las cosas que... Porque no se puede, o sea, hemos guardado tanto silencio que ahorita nuestra gente solamente conoce la otra versión de la realidad, no conoce la de nosotros. ¿Sí? Entonces, tenemos que hablar, y esta parte de lo que están haciendo ustedes, bueno, es un buen paso para poder empezar a hablar, porque normalmente lo que nos ocurre es que nos faltan argumentos. No podemos incluso ni hablar a veces en las bodas, ¿no? Ya cuando la boda se sienta ahí el grupo de 8 o 10 en la mesa y alguien saca el tema y dice, no, mejor me callo porque empiezan a hablar de que, pues mira, pues tienen derecho, pobrecitos, y el amor es lo que cuenta, cada quien su vida, y nosotros no tenemos respuesta. Me parece el tipo de comentarios que esperemos que cuando salgan de aquí ya tengan algunos argumentos fuertes para poder entablar una conversación de altura, y bueno, a lo mejor no los convencen, pero ya los van a dejar inquietos con las respuestas que deberíamos dar. Siguiente, por favor. Es para llevar el espectáculo mediocre y ruinoso que ofrecen los cristianos al mundo después de 2000 años de actividad. Don Jesús Urteaga Loidi era un sacerdote español que murió hace poco recientemente, en el 2010 más o menos, y escribió un libro que se llama El valor divino del humano. Es qué duro, pero qué cierto esto que está poniendo. El espectáculo mediocre y ruinoso que damos los cristianos al mundo. Porque si somos de todas las denominaciones cristianas, somos 2.000 millones de gentes en el mundo, yo decía, mira, con que el 1% se comportara como los primeros cristianos, este mundo sería completamente diferente. ¿Sí? Sin muchas complicaciones, con que el 1% se comportara como los primeros cristianos, este mundo lo cambiaríamos. Y eso es a lo que hay que aspirar. ¿Sí? Bueno, todo lo que vean, véanlo con estas reflexiones en la mente, ¿no? Seguimos, por favor. ¿Cuál es la situación actual? Siguiente. Primero, la importancia de la familia y del matrimonio y la familia y el bienestar. Las ciencias sociales se han encargado de demostrar que el matrimonio y la familia son determinantes para el bienestar social y no meramente algo romántico o conceptual. O sea, muchas veces hablamos de la familia que bonito y que quiero mucho, etcétera, etcétera, pero ahorita ya no solamente es una cuestión romántica, bonita, familia, sino que las ciencias sociales, la sociología principalmente, ha podido demostrar que cuando a la familia le va mal, a la sociedad mal y al país le va mal. ¿Sí? Ya no es cuestión de ideas, es cuestión de hechos objetivos. En la página de nosotros vamos a encontrar que hay unas comparaciones entre las familias estructuradas y las familias desestructuradas. Cuando la familia se rompe, cuando la familia se vuelve disfuncional, empieza a haber trastornos en los hijos. Entonces, una familia disfuncional lo que hace es que genera hijos disfuncionales que se van a convertir en ciudadanos disfuncionales y que van a causar una sociedad disfuncional como la que tenemos. Esa fue la motivación que tuvieron los romanos para crear la figura del matrimonio. No el matrimonio existe desde antes, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, efectos emocionales, también tenemos, siguiente, rupturas de pareja, sexualidad precoz, siguiente, delincuencia y mal comportamiento, siguiente, y bienestar económico y familiar. Hasta la economía del país sufre cuando las familias van mal. ¿Sí? No funciona la gente igual cuando está casada en una relación estable a cuando funciona, aunque sea soltero. O sea, los solteros no funcionan bien. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver la siguiente figura. Los solteros no funcionan bien. O sea, los casados son los que están en la productividad. Seguimos.
Bueno, en la página hay muchos indicadores. Fíjense aquí, por ejemplo, los hombres casados tienen mayores ingresos que los solteros. Siguiente. Vean esta gráfica, esto es Estados Unidos, ¿sí? La parte de abajo están los solteros, ¿sí? Déjame, les tenemos ahí. Acá tenemos a los solteros, acá tenemos a los casados, pero son 35 años, o sea, hay un comportamiento estable a lo largo de 35 años, o sea, no es que tomáramos 3 años o 5 años, sino que la gente que hizo este reporte muestra 30 y la tendencia en 35 años. Y aquí están los divorciados, ¿verdad? Solteros, divorciados y casados. Pues aquí aparentemente la condición ideal del hombre es estar casado, ¿no? Ese es el estado ideal del hombre, sí. Y ya veo algunas sonrisas de las señoras ahí como ya llegando a la casa, vamos por un moche. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues porque el hombre casado con un matrimonio estable se encuentra motivado, tiene el sentimiento de responsabilidad, se siente también querido. No es lo mismo que estar solo, ¿verdad? Y sin tener estas alicientes adicionales para trabajar. Entonces, la gente se esfuerza para salir adelante y sacar adelante a la gente que quiere, y eso se traduce también a la sociedad y al país. Siguiente, por favor. Las familias de mujeres solteras representan la mitad de todos los hogares de nivel de pobreza. Aquí dice uno, a ver, si los hogares liderados por mujeres solteras son el 19%, ¿por qué representan un 51 o 52% de los hogares en pobreza? ¿Por qué crece tanto esta situación? ¿Será que las mujeres no saben trabajar? ¿No se esfuerzan lo suficiente? Claro que sí. Lo que pasa es que la mujer nunca deja de ser madre, nunca deja de ser ama de casa. Y entonces, si a esto le agregas que tiene que trabajar para sacar adelante a la familia, y además le agregas que no tiene las condiciones para hacerlo, porque ni siquiera tenemos, por ejemplo, esto es Estados Unidos, imagínense aquí en México, no tenemos una buena infraestructura de guarderías, no tenemos algún lugar para cuidar a los hijos ya mayorcitos que no son guarderías, estancias, tienen que andar corriendo para dejar a unos niños, a algunos hijos en la guardería, a otros en el colegio, y luego correrle para llegar al trabajo. Y a la salida es otro proceso de angustia más fuerte, ¿no? Porque en la guardería te cierran. Si no te cierran, no te venden tu hijo a la calle, pero sí te están esperando para decir, oiga señora, 2 retrasos más y sus hijos quedan fuera, ¿verdad? Entonces, no se puede quedar fuera de horas de trabajo a sacar la chamba que se les va acumulando, como lo hacen normalmente los hombres que tienen alguien que se haga cargo de los hijos en casa, no tienen tiempo para ir a estudiar algo más, para irse superando, y bueno, pues el reflejo aquí está, ¿no? Lo preocupante es que si en Estados Unidos es el 19%, siguiente, en México son el 29% de los hogares, ¿sí? Aquí tenemos un problema serio entre los varones, ¿sí? Tenemos que incluso modificar las leyes para que el hombre sea realmente responsable de su situación de padre soltero o padre casado, porque da lo mismo. Al final de cuentas, dejan cuidar a los hijos, dejan cuidar a la mujer. Lo que a mí me está preocupando es que ahora el Día del Padre, lo que presentaron algunas estadísticas es que ya empieza a crecer mucho los padres solteros. Porque ahora con esto del feminismo radical, la mujer llega hasta perder ese afecto por los hijos y los deja tirados. Nunca nos hubiéramos imaginado, ¿verdad? Hay padres solteros porque la mujer un día dijo, ¿sabes qué? Ya no quiero estar aquí, me encontré a alguien que quiero más, me voy. Y los hijos, ahí te los encargo. ¿Cómo te desprendes de los hijos, verdad? Nunca nos hubiéramos imaginado anteriormente que la mujer podía llegar a una situación de desvincularse de esa parte de su ser. Pero bueno, tenemos un 29% de hogares y hay que trabajar para protegerlas. Seguimos. La violencia hacia las mujeres de 15 años o más causada por su pareja. Fíjense qué interesante. Seguimos. Fíjense, las que están casadas por el civil y religiosamente sufren violencia el 8%. Donde viven en concubinato sufren el 15% más o menos. Casi el doble. ¿Sí? Casi el doble de violencia. Por eso, cuando a mí me
dicen, aquella frase, esa expresión que se usa mucho entre los varones de que, mira, mi amor, yo te quiero tanto que yo no necesito papelito, ¿no? Mi amor es tan grande que yo no necesito papeles, a mí los papeles no me sirven. No, mi rey, mira, ¿sabes qué? Si me quisieras, me firmas ese papelito y otros 20. Eso es lo que hay que decir. ¿Sí? Si me quieres, sí, me firmas ese 20 más. No me lo firmas porque no me quieres, aquí está el reflejo. Tan desvinculados están, o sea, no hay ese compromiso, no están dispuestos a comprometerse, que bueno, no hay ese afecto y ese respeto que termina convirtiéndose en violencia. Seguimos. Abuso físico y sexual por estructura de adolescentes, de chicas adolescentes por estructura familiar. Si hacemos uno, las chicas adolescentes que viven con papá y mamá, los abusos que hay aquí, estos abusos se cuadriplican cuando viven con mamá y padrastro. Aquí podríamos pensar que cuando llega un padrastro a una relación donde hay chicas adolescentes, el riesgo de que las niñas sean abusadas por el padrastro es muy alto. ¿Sí? Pero no por nada por el padrastro, ojo, no es que los padrastros sean depravados, sí hay gente que tiene ahí, pero lo que realmente está ocurriendo es que tenemos que entender es que cuando la mujer o el hombre contraen segundas nupcias, se están casando, se están trayendo a la casa a esa persona con todo su bagaje de amigos, ¿no? Y vienen los primos, los parientes, los amigos de la escuela, los amigos del trabajo, los amigos del barrio, y esa gente que empieza a interactuar con esta familia a la cual se acaba de integrar, con unos hijos con los cuales no tiene mucha vinculación porque no son de él, ya lo pueden querer, pero la gente que se empieza a acercar no tiene, menos tiene esa vinculación afectiva, ¿no? Y entonces eso presenta situaciones donde esta gente, puede ser el mismo padrastro, pero esa gente extraña que llega a ese hogar, terminan abusando a las chicas, por eso se multiplica hasta por 4. Seguimos. Esto es Estados Unidos, tasa de encarcelamiento de los jóvenes. Fíjense cómo, si agarramos aquí, si hacemos también uno, los hijos criados en una familia intacta, ¿sí? Fíjense cómo se triplica cuando son criados en una familia con madrastra y cómo se cuadriplica cuando es criado con una familia con padrastro y con madrastra. ¿Sí? Aquí es muy importante entender que cada vez que hay una ruptura familiar, los hijos sufren. Hay gente que me dice, no, mira Juan, yo es que mi esposo y yo estamos llevando un proceso de divorcio muy civilizado. No, mira, me da muy pena decirte que tus hijos no entienden de civilización, ¿sí? O sea, el mensaje que tus hijos están recibiendo, mira mi hijo, mira mi hija, te quiero decir que a las dos personas que más amas en el mundo, ya no las vas a poder tener juntas. Y es un golpazo, pero ¿por qué? No importa que tengas 5 años, que tengas 10 o que tengas 20. Te van a partir el corazón. ¿Sí? Es el primer daño. Los hijos nunca se resignan a que papá y mamá vuelvan. Pueden pasar 5, 10, 15 años y los hijos siempre están con la esperanza de que papá y mamá se van a volver a reunir. Cuando entra entonces un intruso o una intrusa, esa esperanza desaparece y es un segundo golpe. ¿Sí? Y fíjense cómo afecta que, por ejemplo, en el caso de las madrastras se cuadriplica. Y dice uno, ¿por qué con las madrastras es más fuerte que con los padrastros? Bueno, pues porque el vínculo afectivo que tiene la madre con los hijos nunca se va a comparar con el vínculo afectivo que tenemos los padres con los hijos. Por más que nos esforcemos en ser buenos padres, la relación madre-hijo es mucho más sólida, ¿no? Esos 9 meses de embarazo, ese periodo de amamantarlos, ese periodo de criarlos, pues van estableciendo un vínculo afectivo muy, muy fuerte, ¿no? Por eso se dañan más cuando llega una intrusa a la casa que cuando llega un intruso a la casa. ¿Sí? Y esta es la rebeldía que termina rebelándose. Bueno, fíjense qué interesante, se rebelan contra su padre, ¿verdad? Que es la autoridad. Normalmente el hombre es el que genera la figura de autoridad dentro del hogar. Y bueno, se rebelan con la autoridad, y la autoridad no solamente dentro de casa, sino afuera también,
por lo que se incrementa el índice de encarcelamiento. En Estados Unidos, la población negra representa aproximadamente el 14-15% de la población, pero representan el 60% de las personas que están en la cárcel. Y si se va a ver, se va a encontrar que el 70% de los bebés de familias negras que nacen en Estados Unidos nacen fuera de matrimonio, sin padre. O sea, hay una desaparición de la figura paterna en Estados Unidos en general, pero en la comunidad negra es más fuerte y las consecuencias se están viviendo, ¿no? Aquí la necesidad de padre y madre es indispensable, o sea, no la podemos cuestionar. Es como si tuviéramos un barco de vela, pues ¿qué requerimos? Un mástil, ¿no? Algo sólido, rígido, fuerte, ¿verdad? Y una vela, que sea resistente, pero que sea flexible, que sea ligera, ¿verdad? ¿Y qué hacemos con el puro mástil? Pues nada. ¿Y qué hacemos con la pura vela? Pues nada. Necesitamos de los dos para que el barco se pueda mover, ¿no? Y aquí en esta situación, cuando le quitas el mástil, que es la parte firme, la parte que sostiene fuerte, pues bueno, hay falta la autoridad y se rebelan contra esa autoridad y contra la autoridad en general. Seguimos, por favor. Deserción escolar. Fíjense cómo cuando viven con papá y mamá en secundaria, esto es México también, promedio deserta en secundaria el 9% de los alumnos, de los hijos de familias intactas. Pero cuando viven con mamá divorciada o separada, deserta el 17%, casi el doble. Casi el doble deserta en la secundaria. Un indicador importante para que ustedes puedan saber si sus hijos van bien o tienen algún problema son las calificaciones. ¿Sí? ¿Cómo van en la escuela? No, si siempre ha sacado 6 de promedio, no se preocupen, ¿eh? Bueno, sí, preocúpense. Pero es que es flojito, o sea, que no les esté echando ganas, ¿sí? Sí, nada más, el problema es que es flojito. Pero si sacaba 8 y reprobaba una y de repente empieza a sacar 6, 5 en promedio y reprueba 4 o 5 materias, ojo, que el mensaje que están mandando es que papá, mamá, traen un broncón que no puedo con él. No me puedo concentrar en la escuela. Y en este caso, por ejemplo, cuando hay una ruptura, cuando papá no está en la casa, en este caso, bueno, pues la deserción en secundaria, que es una época de la plena adolescencia, pues las rupturas se duplican. Y este es México. ¿Sí? Seguimos. Bueno, ahí me quedo ahorita. Ese es uno de algunos ejemplos. Ustedes se meten a la página de casi 60, de diferentes países. Pero el patrón es el mismo. La familia sufre, sufren los hijos y sufre la sociedad. ¿Sí? Ahora, ¿cómo estamos en México? ¿Cómo está la situación en México? Aquí decimos, México muestra síntomas evidentes de una sociedad en estado de descomposición avanzada. Se lo quisimos poner bonito para que no sea tan feo. ¿Sí? Pero la verdad es que estamos podridos. Nos estamos pudriendo en este país. Es impresionante, ¿sigue? ¿Sigue? Los múltiples y vergonzosos primeros lugares que tenemos a nivel internacional. O sea, no solamente somos malitos, somos muy malitos, agarramos muchos primeros lugares a nivel internacional en cosas negativas. Aquí tengo un error que voy a decir corregir porque se me acabó la pila, pero habla de 120 indicadores. Ya en la página nosotros van a encontrar 150 indicadores, donde cuando tú terminas de leerlo dices, no puede ser, o sea, me quiero ir, pero ¿a dónde? ¿No? Si aquí estamos, bueno, hay que empezar a cambiar esto porque van a ver la situación tan delicada que hay. Seguimos. Por ejemplo, primer lugar del mundo en tráfico sexual de niños. Seguimos. Primer lugar en abuso sexual infantil. Seguimos. Segundo lugar de producción de pornografía infantil por internet. Siguiente. Primer lugar en difusión de pornografía infantil por internet. Todo esto a nivel mundial. Yo digo, caray, o sea, ¿quién convirtió a México en el paraíso de los depredadores sexuales infantiles? ¿Cómo es posible que hayamos dejado que nuestros niños estén viviendo esta situación tan lamentable?
porque nos hemos quedado pegados. Pero de eso se trata esto, de entender por qué surgió la reforma del artículo 4 constitucional. Seguimos. Somos el primer lugar de América con más mujeres desaparecidas para convertirse en prostitutas. Este primer lugar lo ganamos apenas el año pasado, está fresquecito. ¿Por qué nosotros tenemos que ser el primer lugar de toda América donde más desaparecen las mujeres para ser prostituidas? Hay que tener cuidado de las chicas, las adolescentes, hay que cuidarlas mucho, porque la verdad es que estos no son algún tipo que se le ocurrió, son mafias organizadas y la autoridad por lo visto no está pudiendo con ellas. Tenemos que cuidarnos nosotros. Seguimos. Primer lugar del mundo en secuestros. Nadie secuestra más gente que nosotros en el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros? Seguimos. Somos el primer lugar en embarazos adolescentes de la OCDE. La OCDE significa Organización de Comercio y Desarrollo Económico. Es como una especie de mini-ONU. Agrupa a 34 países que tienen o un gran potencial o un gran desarrollo, ¿no? Potencial para desarrollarse o ya están en un gran nivel de desarrollo. México es el país número 12 en tamaño de población y es en la economía 16 o 17 en tamaño en el mundo. O sea que somos bastante grandes. Y si vemos el nivel de subdesarrollo que tenemos, entonces un país grande, con una economía grande, tiene muchas posibilidades de crecer. Pero bueno, lo que ocurre aquí es que, por ejemplo, le decíamos hace 8 años, al subsecretario de Prevención de Enfermedades de la Secretaría de Salud, le decimos, señor, es que no ha habido un solo país en el mundo que detenga los embarazos adolescentes a base de condones. Y todas sus campañas de prevención de embarazos es a base de condones. O sea, los adolescentes no pueden, o sea, no que no sepan, no pueden, ¿sí? No les da la condición de vida con la que están pasando, tener el control para decir, bueno, a ver, espérenme tantito, déjame, vamos a entendernos en este momento, voy a sacar mi preservativo, me lo ponen. No, normalmente los muchachos, yo le decía al subsecretario, acuérdese cómo era usted a los 16 años, se ven las hormonas por las orejas, ¿no? Pura hormona por todos lados. Y luego te dicen, oh, que tú entras de verdad. Hay casi medio millón de chicas adolescentes embarazadas en este país cada año, 460,000 aproximadamente. Y el 90% de ellas sí sabe de anticonceptivos y sí sabe de condones. Pero otra vez, no funciona. No funciona porque no tienen la capacidad sexual, pero no tienen la capacidad de control de su actividad sexual, ¿no? Entonces, esa parte es la que está trastornando esta situación. Seguimos. Somos el país que vive más acoso escolar. O sea, somos el país con más bullying del mundo. Dices, ¿otra vez, caray? Hace 5 años nos decía la OCDE que teníamos las secundarias más violentas de esa OCDE. O sea, de los 34 países, las secundarias más violentas. Yo no sé si ustedes se acuerdan, hace aproximadamente 2 años, en enero de hace 2 años, en 2014, mataron a un chiquitín de primero de secundaria porque le hacían la mantita, ¿no? Que aquí se acostumbra mucho con las albercas, que te agarran entre dos, 1, 2, 3, al agua, ¿no? Le aventaban al agua. Pues bueno, pues ahí no lo aventaban al agua, lo aventaban contra la pared. Y delante de la maestra lo aventaron tantas veces a la pared hasta que se murió. O sea, de ese nivel de bullying tan radical. Entonces, bueno, todo el mundo se escandalizó con el caso de este pequeñín de primero de secundaria. Hay que hacer leyes, un número 01800 y campañas. Y miren, 4 años después seguimos, 3 años después seguimos, ahora nos convertimos en primer lugar del mundo en acoso escolar. Seguimos. Primer lugar en obesidad infantil. Tenemos los niños más gordos del planeta. ¿Sí? Siguiente. Y los adultos estamos en segundo lugar. Todos tenemos derecho a tener llantitas, no pasa nada. Sí. Pues te digo, porque tú estás flaco, me dice, no, pues es la fría que me están poniendo ahí con tanto viaje. Me la están desapareciendo. Pero la parte importante aquí es por qué el gobierno hace 2 años le subió el precio de los refrescos.
un 20%, nos hizo carísimo, ¿no? Para la población, sobre todo porque la que más consume es la gente de más escasos recursos. La gente en este país come para quitarse el hambre, no para nutrirse. Por eso no les extraña ver, por ejemplo, en las mañanas, que los albañiles o la gente que va a trabajar en la obra se esté tomando una Coca-Cola con un pan de dulce. ¿Qué ocurre? Pues bueno, para empezar hay mucho azúcar ahí. Y segundo, el pan con el refresco se hincha en el estómago y da la sensación de estar lleno, ¿no? Entonces te quita el hambre. Te da energía con el azúcar y te quita el hambre, pero no te está nutriendo, ¿sí? Yo digo, ¿y qué en Brasil no hay Coca-Cola, en Pepsi-Cola, en Argentina, en Chile, en Colombia? ¿Por qué nosotros estamos gordos y ellos no están gordos? ¿Por qué somos el país del mundo más gordo? Pues bueno, ya nos empezamos a investigar y encontramos otras referencias que no sean exactamente esas, pero que también deben estar incidiendo. Por ejemplo, ¿saben cuál es el promedio de actividad física en las escuelas públicas del país? Que allá asisten el 90%, 89% de los estudiantes del país. Media hora a la semana. O sea, cuando mucho, media hora promedio a la semana. O sea, estamos creando una sociedad completamente, una infancia y una adolescencia completamente sedentarios. ¿Sí? Completamente sedentarios. Y luego nos encontramos otro problema importante que hay que investigar. ¿Por qué? Volvemos a las mamás. Solamente el 14% de las madres de este país alimentan a sus hijos, a sus bebés recién nacidos, amamantándolos. Nada más el 14%. Y le están negando a los hijos la oportunidad de desarrollar los mecanismos de defensa naturales del cuerpo para crecer. Eso también debe estar incidiendo en este tipo de situaciones. ¿Por qué está pasando esto? ¿Alguna campaña para motivar el darle leche materna a los hijos? No hay un esfuerzo realmente para hacer eso. Y lo que habría que entender primero es por qué la mujer se está desvinculando a sus hijos. ¿Por qué está negándoles esta situación que es importante? Seguimos. Siguiente. Somos el país con peor desempeño educativo de la OCDE. Desde que entramos en el 94 estamos en el último lugar. 22 años en el último lugar. Ya nos acerenciamos ahí. Ya no queremos movernos, ¿no? 22 años en último lugar. ¿Sí? Y vienen reformas educativas y bueno, hace 3 años fue la reforma estructural con la familia y pueden implementarla a plenitud, ¿no? Estamos llenos de protestas por todo el país. Seguimos. Somos el país más corrupto de la OCDE. Qué vergüenza que nos pongan ahí, ¿verdad? El más corrupto de todos los países de la OCDE. Siguiente. Somos el primer lugar del mundo en impunidad. Se castiga solamente el 1% de los delitos. Nosotros le pusimos el primer lugar, pero yo no sé si hay alguien que tenga el medio por ciento, ¿verdad? O sea, 1% o 100%. Pero por diferencia de uno, mira, no importa. O sea, no es posible que solamente se castigue el 1% de los delitos. ¿Sí? Yo digo que el mejor negocio que hay en el mundo es venirse a México a ser delincuente. ¿Sí? Porque ni aunque te vayas a Harvard, te van a enseñar a poner un negocio que te dé el 99% de probabilidades de éxito. Muy bien, excelente, gracias. Excelente, gracias. Entonces, no importa, o sea, con el 1% la verdad es que estamos completamente desprotegidos. Entonces, el problema que tenemos es que el sistema de justicia es un desastre. Pero tenemos, por ejemplo, en la cabeza del sistema judicial mexicano a un grupo que parecen más bien activistas sociales que jueces, ¿verdad? Porque vamos a ver con las sentencias que se han aventado, pues la verdad es que de razonamiento jurídico, de razonamiento objetivo, científico, no tienen, o sea, no pueden. Seguimos. Somos el país con más muertes el noveno país con más muertes por suicidio. Eso nos ubica en el 5% de los peores países. O sea, entre el 5% de los países donde más se suicida la gente.
Cada día se suicidan 14 jóvenes menores de 25 años. Hoy se van a suicidar 14 muchachos. Hoy se van a suicidar 14. Es una tragedia. El suicidio infantil, los niños que se suicidan se han duplicado en los últimos 20 años. Los niños. Y dices, bueno, alguien está haciendo un estudio para entender por qué los muchachos y los niños se están queriendo matar, están suicidando. Es un problema serio. Bueno, vemos que andan ocupados en otras cosas como estos matrimonios igualitarios en lugar de preocuparse por este tipo de cosas. Seguimos. La primera causa de muerte en adolescentes es el alcohol con el volante. Ya hablábamos que el alcohol es la primera, el problema de México es el alcohol, que hay 1 millón de menores de edad adictos al alcohol. El 8% de los estudiantes de secundaria del Distrito Federal, el 8% de los estudiantes ya son adictos al alcohol, en secundaria. ¿Sí? Se supone que están prohibidos meter alcohol a menores, ¿no? ¿A cuánta gente conoce que está en la cárcel por meterle alcohol a menores? Ni uno, exactamente. Y si ustedes cruzan, como yo soy de Monterrey, estamos a 2 horas de la frontera, pues cruzamos con relativa frecuencia la frontera hacia Texas. Y lo que te encuentras es que tienen leyes draconianas, o sea, muy duras para cualquier situación que ponga en peligro las vidas de otros relacionados con el alcohol. De entrada, allá no se le vende alcohol sino hasta los 21 años. Nos llenamos de gringuitos aquí, ustedes deben de vivir, ¿no? Porque aquí desde los 18 agarran la jarra, ¿verdad? Y se ponen hasta las manitas. Allá no les dan permiso. No les venden alcohol porque tienen 21 años, pero además, la persona que le vende alcohol a un menor de edad se mete en una bronca tremenda. O sea, cualquier situación, si vas con una persona borracha en el asiento delantero de tu carro, si llevas una botella de alcohol, aunque esté cerrada, pero no la llevas en una bolsa, te multan. O sea, hay penas muy fuertes para cualquier situación que pueda ser causa de riesgo relacionada con el alcohol, porque se les estaban muriendo los muchachos como a nosotros. Pero ya han tomado medidas y aquí todavía no. Vamos, debemos de haber aprendido de ellos, Karen, ¿verdad? ¿Sí? ¿Para qué andamos? Si ya sabemos que está un bache, ¿para qué seguimos derecho? Ya vimos cómo se metió el que va adelante. Vamos a cambiar el siguiente. Lo mismo pasa con el tabaco. El 12% de los fumadores son adolescentes y niños. Y decimos, oye, pues se supone que está prohibido. Bueno, también no hay nadie que esté en la cárcel. Entonces yo decimos al gobierno, oye, ¿quieres hablar de marihuana? No puedes con la boca del alcohol, caray. Contrólame el alcohol primero y luego hablamos de la marihuana, ¿no? ¿Para qué le vas a agregar a los muchachos? Porque ese es el problema. Si un adulto quiere ponerse hasta las manitas en su casa, pues está bien. Pero el problema es este, ¿no? Que como dice esta chica, es una chica, aquí si ustedes alcanzan a ver, pues era guapísima. Dice, no todos los que llegan a ser chocados por un borracho mueren. O sea, hay gente que sobrevive y queda en estas condiciones. Qué valentía de esta chica de haber quedado así y andar por el mundo dando su testimonio. ¿Sí? El problema no es que, digo, si se mataron los borrachos, pues bueno, es problema de ellos, ¿no? Pero el problema es a cuánta gente se lleva de entre los pies. Esa es la gran tragedia. Bueno, seguimos. ¿Cuál es la raíz del problema de las familias mexicanas? ¿Por qué seguimos? ¿Por qué estamos tan mal? Bueno, las causas pueden ser múltiples, pero nosotros identificamos una que es la principal, la que sentimos que es la más importante y que de ahí surge la iniciativa para reformar la Constitución, ¿no? La idea es, seguimos, la razón que nosotros ponemos siguiente. Esto está ocurriendo por el incumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte del gobierno mexicano, quien ha fallado gravemente en su obligación de proteger a la familia. El proteger a la familia, como dice la declaración siguiente, dice, la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Aquí lo que tenemos es que es un derecho humano fundamental de la familia el que el Estado la proteja, ¿sí? Y por lo que estamos viendo, cuando no hay guarderías, cuando no hay buenos sistemas de transporte, cuando no hay control sobre la venta de alcohol, cuando no hay control sobre la venta de tabaco, pues tenemos un problema serio. Porque por más que
en casa, nosotros decimos que ya no debemos de criar hijos, hay que criar héroes, ¿verdad? Porque nada más salen de la casa y se van a encontrar con que hay 20 gentes que les ofrecen droga, que les ofrecen alcohol, que les ofrecen tabaco, que les ofrecen prostitución. Pues caramba, la verdad es que tendrían que estar los chicos y las chicas muy bien plantados para estar rechazando todas estas tentaciones que se les van presentando. Y esto que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos se incluye, bueno, para que ustedes sepan, la Declaración Universal de los Derechos Humanos no es un tratado internacional de derechos humanos, o sea, no obliga, simplemente fue una expresión de buena voluntad. Pero de esta declaración se derivan todos los tratados internacionales de derechos humanos. Ninguno, como el Pacto de San José, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, etc., ninguno de ellos contradice a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por eso cuando yo le decía a la presidenta de CONAPRED en ese famoso debate del programa hoy, yo le decía, a ver, usted está aquí para defender los derechos humanos de los mexicanos, no para estarse inventando derechos como usted y el presidente, ¿sí? Díganme un solo tratado internacional que hable sobre el derecho al matrimonio homosexual. Y se volvió a empezar a decir otra cosa, ¿no? Por eso que a veces agarrar la palabra yo empezaba por ahí, bueno, y sigo esperando a la presidenta a que me conteste, ¿verdad? Porque no me ha dicho cuál es el tratado. Y terminé diciendo, bueno, pues ya se acabó el programa y la señora no me respondió nunca sobre el tratado internacional. Porque no hay ningún tratado internacional que hable sobre el derecho humano al matrimonio homosexual, ¿sí? Pero ahorita vamos a verlo más adelante, seguimos. ¿Cuáles son los agravantes de esta situación? O sea, ya vimos que somos un caos, que tenemos una situación grave y luego además coleccionamos leña, ¿no? Entonces lo que sigue, viene la situación de la Suprema Corte de la Nación, que nosotros veíamos ahí que estaba el problema, no esperábamos que el presidente se metiera también ahí a reforzar el equipo contrario, pero las sentencias contra el matrimonio y la familia natural que están soportadas en la ideología de género siguiente. Esto es sin fundamento científico, jurídico o racional. Cuando hablamos de una ideología, estamos hablando de eso, de simplemente ideas, ¿verdad? No tienen fundamento, simplemente, bueno, es que yo creo que así es. Bueno, pues que bueno, hasta ahí quédate, ¿verdad? Pero no se puede gobernar un país, no se puede emitir juicios, en el caso de la Suprema Corte, sustentados en base a ideologías, ¿sí? Ese es un problema gravísimo. Porque al rato viene otro y tiene la ideología y dice, pues no, pues mira, pues no, yo creo que es así. Ahora yo creo que es de esta otra forma, ¿no? Ahorita que vemos la iniciativa del presidente vamos a ver todos los absurdos que tienen sus planteamientos y que son sujetos simplemente a ideas que le están ocurriendo a él y si hubiera ocurrido antes a la Suprema Corte. Seguimos. Por ejemplo, reconocer el matrimonio homosexual. Aquí es importante aclarar algunas cosas. Normalmente cuando hablamos de las personas homosexuales como que los metemos a todos en un cajón y no se van, no se van. O sea, no podemos meter a todas las personas homosexuales en un cajón como tampoco podemos meter a todas las personas heterosexuales en un cajón. Nosotros identificamos a 3 grandes grupos dentro de la comunidad homosexual. Fíjense que no le digo gay, ahorita van a ver por qué. La comunidad homosexual, primero porque hay personas que tienen atracción al mismo sexo y no la quieren, sufren porque la rechazan. Es una situación que quieren resolver y no pueden. Es como un alcohólico que quisiera dejar de beber y no encuentra la forma de dejarlo, ¿no? Y ya se mete a un tratamiento y vuelve a caer y está en esa lucha. Hay mucha gente que es homosexual y no quiere serlo y no le permiten, ahorita ya cada vez hay más oportunidades, pero le ha negado la oportunidad de hacerlo de manera libremente. El segundo son las personas homosexuales que tienen las personas que tienen atracción al mismo sexo y que deciden vivirla de manera íntima, ¿verdad? En la privacidad de su casa, como todos vivimos nuestra sexualidad, ¿verdad? Nadie tiene derecho a meterse en la recámara de nadie. ¿Cómo es tu sexualidad? Es tu problema. Entonces, esa gente también, bueno, pues se le respeta su vida, ¿no? Ellos viven su vida como quieren. Yo tengo vecinos que son homosexuales, donde vivimos ahí en la Ciudad de México. Bueno, llevamos muy bien, nos saludamos, nos ayudamos, tenemos la parte del elevador, le abren la puerta, etcétera, unos a otros. No hay ningún malestar de ningún lado, ¿verdad? Yo te lo he visto el programa de
Digo, no, pues bueno, lo bueno es que nos llevamos muy bien, ¿no? O sea, no hay ningún problema con ellos. Y el tercero, que es el importante, es aquel que le llamamos el lobby gay. ¿Sí? Ahí ya cambia la expresión, ya no hablamos de personas solamente homosexuales. Franco Sefirelli, lo vamos a ver más adelante, el gran productor de cine, aquel que escribió la película de Jesús, que produjo, entre otras muchas cosas, la película de Jesús de Nazaret. En su biografía, que él todavía no muere, pero ya escribió su biografía, dice: soy homosexual, pero no gay, una palabra que se me hace ofensiva y obscena. ¿Sí? Es que es muy diferente tener el impulso homosexual, tener la atracción hacia personas del mismo sexo, y otra cosa muy diferente es vivirlo, ¿no? Y entonces él distingue, hace esa distinción entre ser homosexual y ser gay. Y en el lobby gay lo que tenemos ahí son personas que no solamente quieren vivir su sexualidad así, como las otras que decíamos que le viven en intimidad, sino que esta gente la quiere vivir abiertamente e incluso imponerse a la sociedad como forma de vida. Y realmente esa es la gente con la que tenemos la confrontación. Entonces, cuando estamos hablando del lobby gay, no estamos hablando de las personas homosexuales en general, que por lo general, normalmente son buenas. La orientación sexual que tengamos no nos hace ni mejores ni peores personas, ¿sí? Hay